Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa es la gran diferencia entre la verdad y la mentira. La verdad del Altísimo, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios quería que el hombre fuera señor, no un esclavo, no un trabajador. Por esa razón es que ustedes desprecian la sabiduría, porque ustedes viven engañados por ese falso Dios, para que lo labrara y lo guardase. Y es ahí donde empieza el gran engaño. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué va a pasar cuando el hombre coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ciertamente morirás. Y es ahí donde ustedes tienen que despertar, porque este falso Dios aquí está metiendo tanta basura en la mente, y esa basura es lo que no les deja ver la gloria del Dios Altísimo que yo estoy predicando. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que nos visualizan a través de nuestras diferentes redes sociales. Reciban de parte de Dios gracia y paz. Hoy queremos compartir con ustedes un nuevo mensaje, dando a conocer al verdadero Padre. Muchas personas piensan que Jehová es el Padre de Jesús. Increíblemente no se dan cuenta de la falsedad en que han caído. Y es tan fácil darse cuenta cuando estás adorando a un falso Dios. Ciertamente el Maestro nos dijo a nosotros en Lucas 6, 28, bendecid a los que os maldicen. Pero si ustedes analizan el corazón de ustedes, tienen que darse cuenta que este Dios de amor no es el que está en ustedes. Porque sus comentarios acerca de los mensajes que estamos divulgando realmente son comentarios que revelan al Dios que tienen en el corazón. Ese Dios que echa fuego por la boca. Sí, y es que la esencia de un verdadero cristiano es aquel que entiende el mensaje de su Maestro. Aquel que no conoce a Jesús necesariamente no puede hablar del verdadero Dios, porque el Maestro dijo: bendecid a los que os maldicen. Y la mayor parte de personas que comentan echan fuego por la boca. Ellos no logran entender que Jehová no es el Padre de Jesús. Por esa razón encontramos en Romanos 12, 14 y dice: bendecid a los que os persiguen. Escuchen esto, ustedes que les gusta comentar y decir que Jehová me va a maldecir a mí. Bendecid y no maldigáis. Todas las personas que nos han deseado mal, ustedes necesitan escuchar esta palabra. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Porque si ustedes no nacen de nuevo, necesariamente van a tener que morir. Pero ustedes tienen que entender que Jehová no es el Padre de Jesús. Jehová es el Padre de todos aquellos que les gusta maldecir. De todos aquellos que lo único que tienen es veneno en la lengua. De ahí es que ustedes deberían entender que es necesario controlar nuestras palabras. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Yo quiero que pongan atención aquí.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Analicen eso. Es que Jehová, el Dios que ustedes adoran, es un Dios que bendice y maldice. Pero su Biblia dice esto: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y es aquí donde surge el mensaje de hoy, porque ustedes nos han maldecido a nosotros, porque ustedes piensan que Jehová es el Padre de Jesús. Pero entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a conocer al verdadero Dios y vamos a conocer al falso Dios, porque el Maestro nos dijo a nosotros que Él es homicida y mentiroso desde el principio. Así reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice su escritura. ¿Y quién es el que tiene el imperio de la muerte? Pues es exactamente Jehová, el Dios que ustedes están adorando. Pero que hoy quizás ustedes puedan despertar de ese sueño profundo y entonces conocer al Padre, al verdadero Dios, es realmente necesario para ustedes. Por esa razón es que vamos a retomar el tema, que Jehová no es el Padre de Jesús. Y quizás hoy ustedes lean los versículos, porque este mensaje es el único mensaje que ustedes van a encontrar donde se presentan los versículos, que no es un mensaje que nace en el corazón de los hombres. La mayor parte de personas dicen que una persona está lleno del Espíritu Santo porque toma un versículo y con eso hace un sermón. No. Aquí el mensaje que presentamos necesariamente tiene que ser demostrado versículo por versículo. Y es ahí donde ustedes tienen que entender que hoy es el despertar de la iglesia. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces vamos a descubrir qué fue lo que pasó con Adán. Porque su escritura dice que así reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero ¿quién es el que tiene el imperio de la muerte? Porque la muerte es un estado de los cuales ustedes deben entender que los muertos nada saben. Pero entonces, ¿cómo me dice a mí que reinó la muerte? El reino necesariamente tiene que tener un rey. Y así es, y lo tiene. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y es que el Maestro lo vino a destruir. Y hoy, en ese despertar de la iglesia, es que hoy les vamos a presentar al verdadero Dios. Muchas personas nos han mandado textos y nos han dicho que Jehová es el creador de los cielos y la tierra. Pero vamos a analizar si eso es cierto. Evangelio según San Juan capítulo 1 nos presenta que Jehová no es el creador de los cielos y la tierra, sino Jesús el Cristo, el Verbo, la palabra de Dios. Y esto es lo que ustedes tienen que entender.
En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si ustedes piensan que está hablando de Jehová, entonces definitivamente ustedes están destinados a la perdición. Porque el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces despierten, porque su Biblia dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por esa razón, entonces, vamos a descubrir al verdadero Dios y al falso Dios. Y Jehová de ninguna manera es padre de Jesús. Para los que dicen que Jehová es el creador de los cielos y la tierra, vamos a Génesis capítulo 1. Su Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no dice que es Jehová, ahí dice que es Dios. Y si se dan cuenta ustedes y empiezan a usar su razonamiento, en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero no está hablando de Jehová Dios, está hablando de un Dios desconocido, que se revela entonces en el Evangelio de Juan, que es la palabra de Dios. Luego dijo Dios, ¿se dan cuenta que esta es la palabra de Dios? Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. En el versículo 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Porque ustedes van a entender que en el Génesis capítulo 2 surge Jehová Dios, ese falso Dios que dice que Él hizo producir árboles que tienen fruto. Pero aquí está el verdadero Dios. Y el verdadero Dios hace la creación en Génesis capítulo 1. Y no se habla de Jehová Dios. Por eso es que es necesario el despertar de los pastores, el despertar de los predicadores, porque si no despiertan, ese Dios que están adorando los va a desnudar. Y ellos no quieren aceptar que existe un Dios mucho más grande que ese demonio de Jehová. Pero en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Eso deberían de meditar. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. ¿Quién está dando herencia? El Altísimo. Pero cuando llegamos al versículo 9, encontramos que la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Por eso es que Jehová es Dios de Israel, es Dios de Jacob. No es Dios de todo el mundo, porque el Altísimo hizo heredar a las naciones. Por esa razón es que en todo el mundo siempre se adora a un Dios parecido a Jehová.
pero no al Altísimo, porque las personas están cegados, no logran entender que hay un Dios mucho más grande que Jehová. Pero aquí, en este Deuteronomio capítulo 32, se habla de un Dios mucho más grande que Jehová, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, porque la porción que le tocó a este falso Dios Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Y de ahí es que ustedes no quieren despertar y nosotros hacemos lo posible para que ustedes despierten. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es ahí donde ustedes tienen que despertar. En el Génesis capítulo 1, entonces, aquí aparece el Verbo de Dios. Por esa razón el Padre, versículo 20, dijo: Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24, encontramos nuevamente al Verbo de Dios. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Por qué es tan importante que ustedes deben marcar serpientes? Porque aquí quien hizo a la serpiente no fue Jehová Dios, fue el verdadero Dios. Hasta que llega esa palabra, ese verbo, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es aquí donde los ignorantes que nos han dicho que Jehová es el creador del hombre, estos no quieren reconocer que hay un Dios mucho más grande que Jehová. Este Dios maravilloso, el Verbo de Dios que creó, varón y hembra los crió, porque es un Dios perfecto, y los bendijo Dios. Y de aquí es que la bendición, esta bendición no puede ser revocada. Este Dios no es un Dios loco que bendice y maldice. Este es un Dios que sabe lo que hace. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el Dios del que yo les estoy predicando. Que ustedes puedan encontrar a este Dios maravilloso. Pero ustedes prefieren la mentira que la verdad. Por eso el maestro entonces habla de ese falso Dios. Porque ciertamente los hebreos, ellos pensaban que Jehová era Dios. Y muchas personas nos han texteado Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículos 54-55. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces ellos creen que están hablando de Jehová. Pero escuchen ustedes quién es Jehová en este capítulo 8. Jehová es el que dio la ley, donde dice: no cometerás adulterio. Y es lo que narra la escritura cuando dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Jehová, porque Moisés es el velo, quien dio la ley fue Jehová. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. ¿Quién es el tentador? Es que el espíritu de la ley es el espíritu de Jehová. Por esa razón es que aquí se revela como el tentador para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué sucede? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, de este Dios es el que el maestro les empieza a hablar cuando llega a esta revelación impresionante. Porque entonces el maestro les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que ustedes no conocen. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que obedece las enseñanzas de Jehová es esclavo de Jehová. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ahora escuchen pues, ignorantes, que él no está hablando de Jehová. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Y qué es lo que ellos han oído cerca del padre de ellos? Que los adúlteros deben morir, que hay que apedrear a la mujer adúltera. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque Abraham siempre visualizó que hay un Dios mucho más grande que aquel que se le presentó en Génesis capítulo 18. Él siempre visualizó que existía la resurrección de entre los muertos. Él nunca vio que Canaán era la tierra que se le estaba prometiendo. Él siempre visualizó que había una patria celestial. Por supuesto que él cayó en la falsa adoración de Jehová, porque él mismo lo tentó. Pero Abraham consigue su despertar cuando fue probado. Él se dio cuenta que aquel que pone a prueba a alguien, ese no es Dios. Y es así como él lo desafió. De esto es lo que el maestro está hablando acá. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero aquí ya ustedes tienen que estar despiertos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. De este Dios es que Jesús les estaba hablando cuando les dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Ese padre del que Jesús está hablando, él está hablando de Jehová, él está hablando de Satanás. Porque entonces de nuevo el maestro les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, ese ser del que el maestro les dice a ellos:
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Por esa razón es que el mensaje del maestro ustedes tienen que meditar, y en la ley nos mandó Jehová a apedrear a tales mujeres. ¿Quién fue el que mandó? ¿Quién es el que dio la ley? No fue Moisés. Ustedes tienen que entender que Jehová fue el que dio la ley. Moisés lo único que hacía era trasladar el conocimiento al pueblo, pero de ninguna manera lo está dando él. De ese Dios es que el maestro empieza a decirles: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién es el homicida desde el principio? Jehová. Por eso les dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes quieren matar a esa mujer porque ustedes creen que son justos, ustedes creen que son perfectos, y no se dan cuenta que el espíritu que está en ustedes es el espíritu de Jehová. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ustedes tienen que despertar. Cuando ustedes me textean a mí, Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero ustedes tienen que entender que Él les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque ustedes son del diablo, les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida desde el principio. Vamos entonces a identificar al falso Dios en Génesis capítulo 2. Porque ustedes se dieron cuenta que el creador de los cielos y la tierra no es Jehová. Es el verbo de Dios en Génesis capítulo 1. Toda la creación había sido terminada. Pero entonces empieza la gran mentira. La mentira de Jehová. Por esa razón es que ustedes tienen que entender lo que el apóstol Santiago estaba revelando acerca del poder de la boca. Que nosotros tenemos que estar definidos acerca de las cosas que hablamos. Por esa razón es que ustedes hoy deben despertar, porque aquí aparece ya el mentiroso en Génesis capítulo 2. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Pero si Jehová es Dios, entonces esto debe ser así, porque Jehová es un Dios que maldice y es un Dios que bendice. Por esa razón es que ustedes tienen que despertar. Génesis capítulo 1 encontramos a un Dios perfecto, a un Dios que bendijo todo lo que hizo. En el versículo 22 encontramos: y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Así es como Dios había bendecido todo lo que había hecho, porque es un Dios perfecto. En el 28 también bendijo al hombre, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este Dios perfecto es del que yo les estoy hablando, que ustedes no lo conocen, porque ustedes conocen a Jehová, el Dios de la mentira, el homicida desde el principio, que dice el maestro. Pero ustedes tienen que despertar, porque su Biblia dice: de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Quién es
sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a conocer entonces a este suplantador de Dios. Como ustedes pueden ver en Génesis capítulo 1, léanlo despacio, ahí no aparece Jehová Dios, aparece el verbo de Dios, pero cuando llegamos en Génesis capítulo 2, desaparece el verbo de Dios, porque aquí ya no está el verbo en acción. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ya no aparece el verbo de Dios, pero sí aparece Jehová Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Para qué lo hizo? Para engañar al mundo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas personas dicen que por eso Él es creador. No, gente ignorante, no lean su Biblia. Por eso cuando ustedes logran su despertar, ustedes se van a dar cuenta que el Dios perfecto, en Génesis capítulo 1, versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Pero como ustedes viven engañados, ustedes no quieren este despertar, prefieren el engaño. Pero si hoy aceptan ustedes que hay un Dios mucho más grande que Jehová, entonces ese Dios maravilloso, ese verbo lo encuentran ustedes en Génesis capítulo 1. Y es aquí donde ustedes tienen que despertar. Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa es la gran diferencia entre la verdad y la mentira. La verdad del Altísimo, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios quería que el hombre fuera señor, no un esclavo, no un trabajador. Por esa razón es que ustedes desprecian la sabiduría, porque ustedes viven engañados por ese falso Dios. Para que lo labrara y lo guardase. Y es ahí donde empieza el gran engaño. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué va a pasar cuando el hombre coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ciertamente morirás. Y es ahí donde ustedes tienen que despertar, porque este falso Dios aquí está metiendo tanta basura en la mente, y esa basura es lo que no les deja ver la gloria del Dios Altísimo que yo estoy predicando. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Pero si ustedes quieren conocer al verdadero Dios, todo esto ya estaba hecho. Y ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces el usurpador de Dios, ustedes hoy lo pueden destruir, porque él les está metiendo basura en la cabeza de ustedes. Génesis capítulo 2 es contrario al Génesis capítulo 1. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿No se dan cuenta que es un Dios miserable que no sabe lo que hace? Que buscó entre los animales ayuda idónea para Adán, cuando el verdadero Dios que encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, porque es un Dios perfecto. Mientras que el falso Dios que ustedes adoran, él tuvo que buscar entre los animales, entre las bestias, ayuda idónea para Adán. Y es ahí donde surgen entonces las grandes mentiras. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Esas son las grandes mentiras. Porque el verdadero Dios es Génesis 1 capítulo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ustedes tomen entonces la decisión: o despiertan o van a morir condenados por su propia decisión. Y es así como ustedes deben tomar la decisión: o van a despertar o van a morir. Porque el mensaje que más ha trastornado la mente de los hombres es que Jehová es Satanás, que Jehová es el homicida, que Jehová es la serpiente antigua, pero ustedes no quieren reconocer. Por esa razón, Mateo capítulo 10, versículo 16, encontramos este mensaje: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese mensaje ustedes deben de meditar, deben de razonar. ¿Por qué el maestro me dice a mí, sed pues prudentes como serpientes? Pero encontramos entonces el mensaje en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho, pero él no los hizo. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Porque la serpiente, el ser pensante, es aquella persona que despierta hoy y busca conocimiento. Si ustedes desprecian el conocimiento, ustedes están despreciando su propia vida. Hoy ustedes tienen que despertar de ese sueño profundo. Porque el buscar sabiduría es el gran miedo que tiene ese falso Dios llamado Jehová. Por eso, si ustedes leen su Biblia correctamente, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría, escuchen lo que dice, es el temor de Jehová, es el miedo de Jehová. El miedo de Jehová es que usted busque sabiduría, es lo que está diciendo. Pero ¿cómo te han enseñado ese versículo? Ese versículo te han dicho que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí no dice el temor a Jehová, ahí dice es el temor de Jehová, el miedo de Jehová, el miedo que ese falso Dios tiene.
es que usted busque sabiduría, porque la sabiduría es la destrucción de Jehová. La sabiduría es lo que nos hace vencer a ese falso Dios, porque lo vamos a descubrir como lo estamos haciendo hoy, con que Jehová os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Si ustedes logran entender lo que la serpiente está revelando en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero como ustedes ya saben, quien hizo la serpiente no fue Jehová Dios, fue el verdadero Padre. Pero para eso ustedes tienen que despertar. Quien hizo la serpiente no fue Jehová Dios, fue el Padre. Génesis capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Inclusive la serpiente reconoce que su hacedor no es Jehová, por lo cual le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho. Él está hablando de Dios, no está hablando de Jehová. No comáis de todo árbol del huerto. Le hace recordar a la mujer Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Lo que la serpiente está haciendo es recordarle a la mujer: con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto, porque el verdadero Dios nunca puso restricción. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí la mujer ya estaba reconociendo a Jehová como Dios. Pero esta serpiente hace una revelación impresionante. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estaba desafiando al falso Dios. Eso es lo que la serpiente está haciendo: desafiar a Jehová, porque él no es Dios. Porque ese falso Dios es el que introdujo la muerte, porque tenía envidia del hombre. Por eso Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente entonces estaba revelando un conocimiento tan profundo que le dice a la mujer: no moriréis. Y vamos a ver quién es el que miente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta serpiente dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ojalá que ustedes puedan abrir sus ojos hoy. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El pecado que cometió esta mujer fue buscar sabiduría, porque ese es el miedo de Jehová. Jehová quería que el hombre fuera un esclavo, fuera un labrador de la tierra, pero algo sucede aquí. Vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Saben qué dicen sus pastores? ¿Saben qué dicen sus predicadores? Que estaban desnudos del cuerpo. Estos están más locos que Jehová. Porque ellos lo que comieron fue sabiduría. Entonces se dieron cuenta que no tenían nada de sabiduría. Como ustedes hoy están despertando, se han dado cuenta de esta falsedad. Ustedes se dieron cuenta que el Dios que ustedes adoraban es el rey de la muerte. Lo único que desea para ustedes es que mueran.
pero ustedes no quieren recibir la vida. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ustedes no se dan cuenta que esta es la gran ignorancia que ustedes no entienden. Si Jehová es Dios, debería de saber en dónde está el hombre y la mujer, pero tuvo que preguntar porque él no es omnipresente. Y algo que ustedes tienen que darse cuenta y despertar es lo que sucede en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién es el que engañó? ¿Qué dijo este falso Dios si el hombre iba a comer de ese árbol? Génesis capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero algo maravilloso sucede cuando ustedes alcanzan este conocimiento, porque viene la serpiente y dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso fue lo que pasó. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora él, este falso Dios que había dicho que van a morir, reconoce que la serpiente no engañó, porque aquí el engañador es Jehová. Y hace esta afirmación: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es lo que la serpiente dijo. Sino que sabe Jehová Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora Jehová reconoce entonces, esta es la derrota de Jehová. Ahora pues que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Jehová, él no desea que ustedes vivan. Él desea la muerte de ustedes. Por eso él empezó a enseñar a matar, culpando a la mujer de un pecado que nunca cometió. Sí, porque aquí el que está provocando todo es ese falso Dios llamado Jehová, que está distorsionando la creación del verdadero Dios. En Génesis capítulo 1, el verdadero Dios nunca impuso condiciones al hombre para vivir. El hombre era libre, pero Jehová Dios quiso que el hombre fuera su esclavo. Quiso manipular al hombre, engañándolo. Y es así como hoy ustedes tienen que despertar de ese sueño profundo. Porque si él lograba meter que la mujer era una pecadora, entonces tenía que hacer lo que él realmente quería. ¿Y qué quería él? Que el hombre tuviera problema con su mujer, que el hombre empezara a matar. Por esa razón, entonces, este falso Dios, de quien el maestro dijo que era homicida desde el principio, aquí lo encuentran ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos estaban desnudos de sabiduría, les enseñó a matar. Eso es lo que les está diciendo su Biblia. Les estaba enseñando a matar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Les enseñó a matar. ¿Por qué? Porque ellas estaban desnudos de sabiduría. Los vistió. ¿Y cómo los vistió? Con falsedad, con una adoración falsa. Y es lo que ustedes no logran entender. Y es así como entró la muerte en el mundo. Por esa razón el maestro dijo: él es padre de mentira, él es homicida desde el principio. Sí, es que de ahí surge ese deseo insaciable, porque el hombre carece de sabiduría. Entonces le cree las mentiras de Jehová, que la mujer había pecado.
Pero lo que realmente este falso Dios estaba haciendo era introducir la muerte en el mundo. Por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque ninguno de ellos busca sabiduría. Por eso la Escritura dice, el que sacrifica buey es como que si matase a un hombre. Pero ustedes no quieren despertar. Si ustedes quieren seguir las enseñanzas de ese asesino llamado Jehová, síganle. Ustedes son libres para adorar, pero yo les he revelado al verdadero Padre, el Verbo de Dios. Muchas bendiciones, gracia y paz.